Entonces, voy a responder la pregunta número 1 sobre la importancia del contexto donde nace o surge el cristianismo. Bueno, primero el cristianismo surge dentro de la religión judía. Jesús nace en Belén, en aquel pesebre, donde su madre, una mujer sencilla y humilde, pero de religión judía. José, el papá adoptivo de Jesús, también un hombre judío, muy rígido por la ley. Ellos pertenecientes al pueblo hebreo, pueblo de Israel. Nace Jesús en este contexto y también se va creciendo, se va desarrollando dentro de esa cultura, de ese contexto sociocultural religioso. Que tener presente y en cuenta que los judíos son muy religiosos, son muy devotos, son muy estrictos, se rigen mucho por lo que dice la ley, ya, la Torá, lo que dice el Señor dijo, el Señor habla a su pueblo, el pacto que hace Dios con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, de participar en la celebración, en la fiesta, de ir a Jerusalén a celebrar la Pascua, ¿cierto? Y de ir al templo judío, el sábado, ir a la sinagoga, de cantar y rezar los salmos. Bajo todo este contexto nace el cristianismo en sí. Jesús, para poder propagar su mensaje a todos hoy en día, tiene que tener personas que puedan divulgar este mensaje de salvación para los hombres. Todos judíos. De ahí nace el cristianismo. Después, con el tiempo, ¿cierto?, la religión judío o judeo-cristiano se divide. El cristianismo y judeo-cristiano que todavía tienen de judío. A los apóstoles le hace un poco clic, le hace ruido este sistema de pertenecer a una religión, a un pueblo que hizo un pacto con Dios, que mantienen una tradición, para que después Jesús venga a no cambiar la ley, sino a reforzar lo que ya sus padres, sus antepasados, realizaron en la obra salvífica de Dios. Por lo cual, Jesús quizás de los 10 mandamientos lo resume en 2. El amor a Dios por sobre todas las cosas y el amor al prójimo. De que tiene que curar el sábado, de que tiene que salvar el sábado. Y es lo que también es cuestionado por los sacerdotes, por los escribas, por los sumos sacerdotes, porque no respetaba el sábado. Es quizás el cambio que hace, pero no viene a cambiar la ley de Dios, sino viene a fortalecer. Dentro, después de todo, se propaga el mensaje evangélico. Ya hay que tener en cuenta de que Jesús siempre menciona y siempre hace conexión con el Antiguo Testamento. Hay un hilo conductor, está unido, por lo cual el cristianismo nace dentro de la religión judía para que esto se pueda propagar, porque son hombres religiosos, hombres que aman a Dios, que primero está Dios ante todo. En este contexto, Jesús se basa y elige a sus apóstoles, y es el mensaje que da: vayan y anuncien dentro de todo. Bueno, después viene todo lo que pasa en la divulgación, ¿cierto? Los apóstoles son testigos de eso. El apóstol Pablo resalta mucho
la evangelización, se convierte, siendo judío, se convierte al cristianismo, y hay una lucha entre ellos. Son ocultos también por los judíos, empiezan a propagarse para los cristianos. Si lo llevamos al contexto actual, a nuestra sociedad, a nuestro siglo, si Jesús hubiese estado en este tiempo, hoy en día, difícilmente hubiese tenido poder para poder anunciar el reino de Dios. Porque hombres religiosos habemos pocos. En ese tiempo creo que Dios fue muy sabio en haber elegido al pueblo hebreo. Desde esa cuna nace el cristianismo. Por lo tanto, hombres religiosos, hombres creyentes, para poder anunciar la obra salvífica de Dios. Y es un mensaje mesiánico que hace Jesús. Jesús también se anuncia como el Mesías entre ellos. De ahí también vienen los yo soy de Jesús. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el buen pastor. Jesús no dice a mí me dicen, Él mismo se autoproclama. Por eso es el mensaje mesiánico de Jesucristo, como el Mesías que viene a salvar, que viene a redimir, que hay que anunciar. Y el mensaje no queda pasmado solamente en esa época. Y de ahí que nace también para que se pueda divulgar a todas las naciones, en distinto idioma, en la traducción. Y ahí podemos involucrar la tradición escrita, ¿ya? La revelación. Recordad también que Jesucristo es la máxima revelación del Padre. Es el culmine, la cumbre de toda revelación en la persona de Jesús. Hoy en día Dios se sigue manifestando, pero a través de ese contexto nace el cristianismo dentro de la religión judía, dentro del imperio también romano. Ya saber que los romanos creían en dioses paganos, también después se hace fuerte el cristianismo. Y de ahí, por eso de Jesús nace la nueva iglesia. Es el fundamento y es la piedra angular, la piedra sólida donde puede nacer el cristianismo, donde nace el cristianismo, de hecho, no donde puede nacer, donde nace. Entonces, los apóstoles vienen una sucesión apostólica, una tradición oral que se va transmitiendo de generación en generación hasta el día de hoy, hasta la fecha. No se ha cortado el hilo conductor del mensaje mesiánico, de la cuna del cristianismo, del pueblo judío, que podemos decir que también son nuestros padres, porque nosotros creemos también en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Moisés, en el Dios de Noé. Toda la historia de la salvación del hombre que se hace presente, por eso hay un hilo conductor desde el Antiguo Testamento, está unido con el Nuevo Testamento. Nuestros hermanos judíos son nuestro antepasado, porque de ahí Jesús, siendo judío, nace en una familia judía, se relaciona con su pueblo judío, pero él viene a celebrar la nueva Pascua, la nueva alianza. Por eso es súper importante en el lugar, en el contexto donde nace el cristianismo. El cristianismo de hoy en día es el mismo cristianismo de la iglesia primitiva, que después con el tiempo fue tomando doctrina, concilios, discusiones de temas teológicos para profundizar más en el misterio inefable de la existencia de Dios. Por eso es importante conocer en qué contexto, a pesar de las luchas, de las guerras, de los imperios que habían, de las batallas, de la lucha de territorio, de Egipto, de Babilonia, todo este territorio y este contexto del pueblo romano, todo esto se va divulgando hasta masificarse con evidencia que Jesús nace judío, pero viene a cambiar viene a cambiar la religión para ser cristiano. Cristiano significa seguir a Cristo. Jesucristo, que es la piedra angular de donde nace la iglesia cristiana en sí. Después con el tiempo salen surgiendo distintas ramas por los mismos temas
de discusiones teológicas, de los concilios, documentos, etc. Por eso, en el contexto sociocultural religioso, nace del pueblo judío, del pueblo de Israel, en Palestina mismo. Jesús, que nace pobre, Dios se hace hombre para hacerse Dios con nosotros.